Ha habido un aluvión de solicitudes, un aluvión. Entonces, es posible, estamos barajando la posibilidad de repetir la charla, no sé si la semana que viene o la otra, vamos, tampoco mucho más allá. Si no, parece como que la vida queda pendiente de eso, ¿no? Y tampoco es eso, ¿no? Entonces, sí os recuerdo lo de los micrófonos apagados, que aunque yo los he apagado a todo el mundo, pero por si acaso hay alguien que al cual no le he apagado el micrófono, pues eso, ¿eh? También agradezco, por supuesto, la ayuda de todos mis compañeros del equipo de Madrid, tanto a Marc Soler como a Luis René, a Miguel Solano y a los observadoras de este año que han sido un pilar importante en todo el trabajo que estamos haciendo en Madrid. El encuentro esto es la parte de publicidad, ¿vale? El encuentro se enmarca en las actividades que hace la Fundación OMIE, que la más señalada, lo más importante, yo creo que es la formación en psicoterapia de grupo. Empezamos la formación a finales de los 70, estamos hablando del siglo pasado, parece que es anteayer, y se empezaron en Bilbao. Yo en aquella época vivía en Bilbao. La verdad es que Bilbao ha sido la madre de toda mi profesión. He mamado ahí las cosas más lindas que he podido para enriquecerme, y estoy muy, muy agradecido, lógicamente. Luego la formación se amplió y se empezó a hacer en Barcelona, que se sigue haciendo ahí, y desde hace 4 o 5 años lo estamos haciendo aquí en Madrid. La verdad es que es una experiencia muy bonita. He apostado, creo que buena parte de mi vida a la formación grupal, y es lo que tenemos, ¿no? El programa de Deusto, porque el título es de la Universidad de Deusto, es decir, lo organiza la Fundación OMIE, pero el título es de la Universidad de Deusto. Son 3 años de estudios en régimen de fin de semana, y cumplen todos los requisitos que se requieren para ser grupo analista según todos los institutos que hay en Europa. En Europa hay una red que se llama EGATIN, que es de institutos formativos en grupo análisis, y ahí se establecieron desde hace bastantes años unos criterios para homologar la formación, y entonces cumplimos absolutamente todos, lo cual, bueno, pues yo creo que nos da una calidad a lo que hacemos bastante. Ciertamente, cuando empecé todas estas historias, pues fijaros, año 79, empezamos la cosa, luego ya 80, 81. Yo creo que era más kleiniano que otra cosa. Es decir, si me tuviera que decir, ¿usted qué era? ¿Kleiniano, bioniano? Ahí andaba más despistado que un pulpo en un garaje, ¿no? Justo tuve una época en mi vida lacaniana, pero creo que luego poco a poco me he ido grupo analizándome, en ese sentido, haciéndome más grupo analista. Ahora en estos momentos creo que soy más radical, un grupo analítico radical, más que un grupo analítico fulquiano, tal, que también lo sé, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esto ha sido mi formación. Entonces, esta formación la estamos dando aquí en Madrid, y estamos muy contentos se nos ha interrumpido, lógicamente, con el tema del virus, que ha sido parte de la identidad también que queda ahí como truncada, pero estamos muy contentos, ¿no? Entonces ya pasamos a nuestro tema, y no a la publicidad, porque si no va a parecer esto demasiado. ¿Cómo pensé en esta historia? La verdad es que básicamente pensando en lo que pasaba a mi alrededor, en lo que me pasaba a mí mismo. La sensación que yo tenía es que algo que yo tenía más o menos construido y que de alguna manera me permitía una cierta sensación de que lo que hacía tenía sentido, de pronto como que se trunca, hay algo que le da un batacazo. Entonces pensé, bueno, eso tendrá que ver con lo de la identidad. Bueno, pues eso es lo que me animó. Entonces escribí un trabajo. Al principio era una especie de redacción sencilla, que la fui elaborando, y espero que la podrá publicar en breve en la revista del Instituto de Psicoanálisis Relacional, ¿no? Si me la aceptan. Si no me la aceptan, bueno, pues tendré o bien de retocarla o bien buscar otro lugar para publicarla. Todos sabéis que el 11 de marzo la OMS declaró pandemia por el virus, y bueno, da la sensación como que también la OMS,
le pasaba lo mismo que a todos nosotros, ¿no? Como que de alguna forma, bueno, es una gripe, no es que no hay para tanto, bueno, es una cosa de los chinos. ¿Sí? Hay algo ahí que chirría un poco, ¿no? Porque, claro, no es cuestión de los chinos, son los chinos, ¿no? Y claro, el 11 de marzo vio que la cosa ya pintaba bastante mal y pocos días después nuestro gobierno declaró el confinamiento de la población. Entonces, ¿qué supone eso? Pues supone la paralización de toda actividad profesional, excepto la sanitaria, porque necesitamos los sanitarios para seguir funcionando. Si me veis que me interrumpo un poquito es porque de pronto me despisto porque quiere alguien entrar y todo eso. Es decir, que no es que de pronto tenga lapsus en la cabeza, sino que de pronto me llama la atención ahí, que quiero entrar. ¿No? Bueno, entonces, excepto la parálisis, o sea, excepto los sanitarios y los servicios mínimos del país, pues todos nos hemos visto totalmente paralizados. Entonces, ¿esto se podría considerar un trauma? Pues no sé, la verdad es que, mira, yo cuando estudiaba psicología, que lo estudié de aquella manera, porque, bueno, asistía no mucho a clase, porque las crisis individuales también están presentes en la vida de cada quien, pero tuve una profesora de la cual recuerdo, era la profesora de psicolingüística. Yo creo que hoy en día en la carrera de psicología no se estudia para nada la psicolingüística. Y a mí me parece que es como, no digo como base, pero es muy fundamental. Entendí un montón de cosas y un día dijo una frase, un día que estaba en clase, esa debió ser la coincidencia, dijo, hablamos en latín, pensamos en griego. Claro, la frase al principio dices, bueno, qué tontería, ¿no? Pero luego le das un poco de vueltas y dices, oye, va, ¿qué trasfondo tiene eso, no? La verdad que me sirvió para que a partir de aquel momento cualquier cosa que escribía tuviese que ir al diccionario, ver el significado, ver de dónde procedía. Me parece que es fundamental poder entender eso. La Real Academia, no el diccionario etimológico, porque ahora no me voy a meter en etimologías, el diccionario de la lengua dice que un trauma es un choque emocional que le produce daños duraderos. Bueno, creo que a la vista está, ¿no? Que ha habido una situación que nos ha producido un impacto emocional a todos nosotros, ha roto un montón de aspectos de la vida cotidiana y creo que la primera acepción del diccionario lo daría como válido, que lo que nos está pasando tiene que ver con un trauma. La segunda acepción tiene que ver con la emoción o impresión negativa fuerte y duradera. Duradera, pues ya llevamos 2 meses y lo que te rondaré, Moreno, ¿no? Porque no pinta la cosa como que pasado mañana la cosa ya esté superada, porque es que está todo el planeta prácticamente con el coronavirus, ¿no? Lo cual impacta bastante más. Creo que también la segunda acepción se ciñe a lo que nos ha pasado. Y en tercera acepción dice lección producida por un agente externo. Aquí, ¿cuál es el agente? Claro, fijaros, si el agente externo fuera un ataque terrorista, tenemos a los malos, por decirlo así, localizados. Con lo cual, bueno, pues contra ellos, si es un país, imaginaos que un país X, me es igual, lanza un misil contra nuestro país. Pues ya está localizado. El cabrón, por decirlo así, perdóname que yo tengo expresiones no muy propias de la finura, ¿vale? Perdóname este punto que cuando me suelto un poquito así. El malo de la película está localizado, son de aquel país, y entonces puedes hacer lo que quieras, declaras la guerra, yo qué sé, haces algo. Pero cuando el enemigo es un virus, ¿qué haces? ¿Fabricas otro virus que ataque al virus? La única cosa que podemos hacer es defendernos. No hay un sujeto, una persona, un grupo de personas, una sociedad que nos ataque. Nos ataca un individuo, un bicho, que además puede estar en cualquiera de nosotros. Esto es lo más impactante. Quiere decir que cuando uno va por la calle, las veces que dice, bueno, voy a dar una vuelta, voy a sacar la basura, ¿no? Porque te acuerdas hay que ser un poquito obedientes y aceptar que estamos confinados, no por capricho de alguien, sino por nuestra seguridad para tratar de combatir a este microbio, ¿no? Cuando vas por la calle y ves que viene alguien, claro, normalmente pues trozaría, pues yo que sé, 1 metro de distancia, ¿verdad? Ahora, como que nos apartamos, nos vamos como hacia los lados de
de la calle para no cruzarnos demasiado. Casi como sospechando a ver si el otro puede ser el que lleva al enemigo dentro, ¿no? Sin saberlo, lógicamente, ¿no? O sea, que fijaros que la situación es bastante complicada. El virus este se introduce en nuestro organismo y hace las fechorías que le da la gana. Y entonces, claro, ha habido muertes. No es un triste constipado, no es una gripe, como decíamos, creo que todos decíamos, esto es una gripe. Yo lo he dicho al menos, y creo que a mi alrededor muchos han dicho lo igual, ¿no? Esto exageran, será porque el sistema sanitario chino no es bueno. Cuando estaba en Italia la cosa, bueno, vale, es que los italianos, es que nosotros tenemos una sanidad la mejor del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay algo como que quitaba importancia a un hecho real. Pero esto le pasó también a la OMS, es decir, no es un tema nuestro porque seamos muy especiales, que también lo somos, pero la OMS, y como de alguna forma la banalización del peligro, en psicología diríamos negación del mismo, ¿no? No hay para tanto, y eso es muy, muy peligroso. Entonces, claro, el confinarnos no es el capricho de alguien, sino es para evitar que todo eso vaya a más, porque si no nos confinamos lo tenemos complicado. Entonces, ¿qué ha supuesto? De entrada, quizá una de las cosas más impactantes, aunque no la más importante posiblemente, era no actividad escolar. Claro, bueno, es que los niños pueden aprender con el iPad, pero primero que no todo el mundo tiene un iPad o varios iPads, si son varios hijos, para aprender. Eso punto uno. Punto dos, que el tema no es aprender, no sé qué lección. A ver, esto es importante, por supuesto, pero no es lo más importante. Los niños lo que pierden es el contacto con otros niños. Y el contacto relacional, somos seres relacionales desde el minuto cero, entonces les quitamos, o sea, les obligamos a solo relacionarse con los de la familia, que ya la conocen desde el primer día que llegaron a la casa, con lo cual ya nos conocen. Pero con los compañeros es diferente, hay competitividad, hay riñas, hay alegría, hay complicidades, hay todo un mundo que quedan privados. Y claro, lógicamente los niños y no tan niños, ahí se quedan como un poco paralizados. Acuerdo que los adolescentes y más arriba, más allá, bueno, tienen sus iPads y pueden estar, pero es mucha carga. La paralización de la actividad laboral, mirad, eso es bestial. Esto es bestial porque los daños que eso produce son incuantificables. Yo creo que el gobierno, cualquier gobierno, no pretendáis ver en mí una mala predisposición al gobierno actual, sino yo creo que cualquier gobierno no tiene ni puñetera idea de qué coño hacer con esta situación. Entonces, la parálisis laboral, la parálisis de la producción, la parálisis en toda la esfera laboral y productiva es brutal. Es decir, a la salida vamos a tener unas bolsas de gente en paro que rondan el 20 y tantos % de la población laboral. Que un país tenga el 20 y tantos %, 22, 23 se habla, de población en paro, es decir, eso es brutal. Yo no sé cómo se resiste. Ya sé que se ha resistido en momentos muy puntuales, niveles muy altos, pero es que esto es una ruptura muy importante. Eso yo creo que afecta. Y luego también afecta el hacinamiento. No tenemos casas de 600, 700 metros cuadrados, con jardín, piscina, 1000 metros cuadrados a nuestro alrededor, ¿no? Eso no lo tenemos. Lo tienen cuatro porque lo tienen. Pero la mayoría de nosotros tenemos casas de 60, 70, 90 metros cuadrados y para de contar. Y ahí, bueno, 2 personas vale. Pero 2 personas, ¿vale? O sea, matrimonio con niños, eso es más complicado. Y niños de varias edades, con cada uno con sus necesidades diferentes. No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a estar juntos un fin de semana. Estamos acostumbrados a ir juntos de vacaciones, pero claro, son situaciones muy diferentes. Te vas de vacaciones, que te vas a la playa, vuelves, haces la siesta y demás, y es al día siguiente. Es decir, se pasa bien el día. Pero confinados sin poder salir para nada, eso es muy duro. Y eso quema a propios y a extraños. Muchos de vosotros habréis oído el nombre de Bion. Wilfred Bion fue un psicoanalista inglés que, bueno, más allá de que pueda alguien estar más a favor de él o menos, la verdad es que hizo aportaciones importantes. Sobre todo una de ellas, tiene muchas, pero no es una clase de Bion eso. Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento grupal. Y hipotetizó una idea muy bonita, y es la de los supuestos básicos. Un supuesto, en realidad, es a modo de creencia,
una opinión de por qué las cosas funcionan como funcionan. Si nosotros considerásemos, si el supuesto básico nuestro de nuestra sociedad actual fuese que el mundo es plano, todo lo que haríamos y dejásemos de hacer tendría que ver con que llega un momento, por muy grande que fuera la Tierra, que ahí se acababa. Y si te acercas al abismo, ni te cuento el peñazo que te vas a pegar. O sea, mejor no acercarte. Entonces, ahí habría, bueno, pues no sé, no se me ocurre qué podría haber, pero la verdad es que nada agradable, ¿no? Esto es un supuesto, ¿no? Entonces, en un grupo se desarrollan supuestos de forma tácita, no de forma explícita, no de forma voluntaria, que tratan de localizar de quién es la responsabilidad de lo que está sucediendo, del follón que tenemos aquí dentro, porque no nos aclaramos. Entonces, imaginaros un tridente, a modo de tridente, como imaginaros las tres aristas de una pirámide trapezoidal, pues lo mismo. Uno de los supuestos estaría en una de las líneas de este tridente, que le llama supuesto básico de dependencia. Bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? El supuesto que tenemos los miembros de este grupo, y esto podría ser los miembros de la sociedad, es que dependemos del conductor del grupo, alias del gobierno. Ellos son los que saben, ellos son los que tienen que tomar las decisiones, lo que tenemos que hacer. Y con lo cual, mira, yo aquí estoy, ya me dirán. Es decir, traslado la responsabilidad de lo que nos está ocurriendo a todos nosotros, a uno o a un colectivo de unos, que serían los que forman el gobierno, y que las apañen. Ellos verán lo que hacen con este grupo llamado sociedad, o llamado grupo pequeño, me es igual. Esto, fijaros que yo voy a hacer siempre paralelismos entre una situación y otra, porque para mí son prácticamente idénticas, ¿sí? Este sería un supuesto. El otro supuesto sería el de ataque y fuga. Claro, si el primer supuesto no funciona, es decir, si la dirección del grupo, la dirección de un país no funciona porque no dice tenéis que hacer eso o tenemos que hacer lo otro, sino que se pone en plan por aquí pasaba yo, claro, la ansiedad es tan enorme, la que tiene un grupo social o la sociedad misma, que acabaríamos peleándonos unos a otros, porque para nosotros la culpa la tiene el vecino. La culpa tiene aquel que vino y nos infectó. La culpa tiene este que seguro que está infectado. La culpa tiene este porque tiene pinta de ser chino. Este tiene pinta, con lo cual, bueno, la guerra civil a la vuelta de la esquina, ¿entendéis? Ataque y fuga sería como la forma de resolver el problema. Expulsamos a los que nos sobran y nos quedamos los limpios de coronavirus en este caso, ¿vale? Sería el segundo supuesto. El tercer supuesto es el de emparejamiento. El emparejamiento también se está dando, lógicamente, ¿no? Los dos primeros también se han dado. El segundo, por ejemplo, aparece en algunas entidades autonómicas que tratan de arrimar las cosas a un sardín, ¿no? El tercer supuesto es el de emparejamiento, que también se da. Se da, por ejemplo, a través de las canciones, a través de los aplausos de última hora, los mensajes continuamente en todo tipo de producto que veis en la televisión. Saldremos, unidos salimos, venceremos, frases que dices, bueno, ¿y eso? Eso tiene que ver con el posicionamiento de emparejamiento. La idea es que formamos una piña y en esta piña saldremos adelante porque nosotros vamos a solventarlo por nuestra propia voluntad y esfuerzo, ¿vale? Muchas empresas tienen lemas y los lemas en realidad aluden a ese elemento de emparejamiento. Yo, cuando estaba en la universidad, tuve 20 años trabajando en ella, el lema era somos y seremos. Y uno dice, somos y seremos. ¿Me lo traduce, por favor? Pero claro, eso a quien se lo cree, bueno, pues fantástico, porque ya está, todo está bendecido con ese lema, ¿no? Bien, esos tres supuestos irían como articulándose entre sí, formando una manera de entender las dinámicas de lo urbano. Claro, lo que nos ha pasado con el COVID-19 es que ha atacado algo muy básico, que tiene que ver con la identidad. ¿Y qué es la identidad? ¿Qué entendemos por identidad? Para mí, la identidad es una vivencia subjetiva de ser uno mismo a pesar de los cambios que se suceden con las experiencias relacionales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Es algo que se va constituyendo desde el minuto cero de estar en esta tierra y se va construyendo a partir de las experiencias relacionales con los demás y con nuestro entorno. A partir de eso vamos como organizando una idea de quiénes somos nosotros. Es decir, yo soy yo desde que nací hasta que me metan en la caja. A veces incluso pues, hay gente que piensa que después de la caja sigo siendo yo descuartizado, ¿verdad? Pero bueno, ahí está.
Este hacernos a través de las experiencias relacionales tiene que ver con el hecho de que somos seres vinculados a los demás desde el minuto cero de nuestra existencia. A las pocas horas de la concepción ya establecemos relación con la madre. A pocas de la concepción, no del parto, de la concepción. Es decir, hay esa vivencia de estar ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo soy yo, sí, ¿vale? Sí, y si me amputa la pierna, soy yo, sí, sigo siendo yo. Y si me quitan un órgano, soy yo. Si puede vivir, sigue siendo usted. Es decir, por mucho que nos quiten cosas, seguimos siendo nosotros. Esa es la vivencia, esta es la sensación de identidad, ¿verdad? Bien, entonces, creo que son 5 los frentes en torno a los cuales la identidad se va constituyendo. En primer lugar, no porque sea más importante, pero yo creo que es por empezar la enumeración, los vínculos que establecemos con las personas que han conformado y constituyen nuestra matriz de relaciones. Desde el minuto cero de estar aquí ya en el planeta Tierra, haber nacido, estamos estableciendo con quienes nos rodean vínculos que nos van a ir aportando nuestra identidad. Y nosotros vamos a ir construyendo nuestra identidad a través de estos vínculos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, de entrada, los primeros meses, los primeros 3-4 meses, básicamente mediante la introyección de toda la información que vamos percibiendo y mediante la expulsión de todas aquellas percepciones que exceden a nuestra capacidad de sostenerla, con lo cual atribuimos a lo de fuera. Pero a pesar de eso, queda marca. Es decir, en los circuitos neuronales queda marca, ¿vale? Pero ya al llegar al 4o 5.º mes, la maduración de los esquemas neuronales nos permite un grado más maduro de percibir nuestro entorno. Y ahí empiezan los procesos de identificación. Los procesos de identificación son como un perfeccionamiento de los 2 anteriores. Perdón, si es verdad que los 2 anteriores siguen estando, y de hecho, cuando hay momentos regresivos se activan con más facilidad, pero las identificaciones tienen que ver con ir con una construcción del sujeto, de la mente del sujeto, a partir de la información que va captando. Y de cada percepción que tenemos, se queda como una imagen de 3 elementos que forman una unidad. El tipo de objeto, de elemento que percibimos, la tonalidad afectiva que tiene para nosotros ese objeto que percibimos, y lo fundamental, lo que vincula todo eso, es la relación que mantengo con ese objeto, con ese afecto. Ese tripartito de elementos constituyen una unidad que también se localiza en varias partes del cerebro, y no me voy a meter ahora en las neurociencias. A través de las identificaciones que vamos haciendo a través de nuestra vida, vamos construyéndonos constantemente. No nos construimos hasta los 12 años, no. Hasta, no voy a exagerar, pero quizá hasta los 2 minutos antes de meterme en la caja, todavía estaría ahí con esta historia, ¿verdad? A través de la identificación con la madre, el bebé va haciéndose, pero también hace a la madre. La co-construcción es permanente. La madre me ofrece elementos que para mí pueden ser significativos, con lo cual yo los adopto. Los adopto al principio es como un matiz que yo capto, que para mí aquello puede ser importante. Luego, posteriormente, ¿verdad?, van a ir apareciendo más personas en el escenario que me rodea, las podré ir integrando. Es decir, el padre no aparece como figura referencial para el bebé hasta bastante tiempo después, y luego ya todo lo demás, ¿verdad? Vamos construyéndonos permanentemente. Pero me construyen y yo construyo. Esto es una interacción, una co-construcción permanente. ¿Y qué es lo que aporta la madre, o cómo aporta la madre cosas para que yo me vaya construyendo? Entre otras cosas, bueno, primero toda la relación que establece conmigo. Es decir, el verme cuidado, el verme querido, el verme sonreído, que me hace cosquillas, que me limpia no sé qué, yo no tengo ni idea, pero me zarandea, me da de comer, me calma, cuando yo me siento mal me viene, me acoge, me puedo dormir, luego todo eso forma parte del relato que internamente se va construyendo. Pero también es muy importante lo que la madre dice. Lo que la madre dice, cuenta al bebé y luego otras personas, es muy importante, porque aunque el bebé no tenga conciencia de qué quiere decir esta palabra que me acaba de decir, ¡hoy qué morín está el niño! Bueno, no sé qué ha dicho, pero he captado algo que tiene que ver con mi identidad.
Aunque yo todavía no digo, vale, eso va a la cartilla de identidad, eso no va por ahí. Pero vamos haciendo esa matriz de relaciones a través de la memoria narrativa que se va estableciendo, a través de lo que cuenta, a través de lo que sucede, y esto se va a ir ampliando luego a otros miembros de la familia. También interviene una función reflexiva que tiene que ver con la capacidad que tiene la madre para sintonizar conmigo y yo con ella. Yo trato de sintonizar con ella porque es lo que yo, la propia hecho de vivir me lleva. No siempre existe esta bidireccionalidad, ¿no? Pero también la complicidad que existe entre los progenitores. El mensaje que dan los dos en la relación con el bebé. Todo eso va permitiendo que aquello que los progenitores han ido pensando respecto a mí también se me comunica, aunque no se me comunique verbalmente. Se me comunica a través de actos, de conductas, de comportamientos, de reacciones, de predisposiciones para que yo me vaya evolucionando mejor. Y esto se va a ir ampliando. En la medida que la familia, que los progenitores fundamentalmente, sean capaces de poder elaborar lo que ellos sienten, lo que a ellos les pasa, lo que a ellos les preocupa, van pudiendo edificar esa mente colectiva de a dos, también me incluyen a mí. Y el estar en esa colectividad de mente, el sujeto se va haciendo. La propia continuidad de cuidados, la estabilidad del entorno, también va favoreciendo la construcción de esta identidad. ¿Vale? Esa sería la primera pata. La segunda pata sería el hecho de identificarse con los aspectos significativos de los demás. Mira, los que nos rodean, cualquier persona que nos rodea, siempre tiene cosas que pueden ser significativas para uno. No es que diga, yo tengo eso, quiero que sea significativo para ti. Eso no va así. Es que yo capto en aquello algo que para mí es significativo de esa persona. Y al captarlo lo incorporo, lo establezco como mío. Y curiosamente, pues puedo casi decir, yo me asemejo a ti en eso y tú te asemejas en mí, tú formas parte de mí. Ese vínculo es fundamental para la creación también de la identidad. Nuestra manera de andar es muy similar a la manera de andar que tienen nuestros padres. Y dices, ¿y por qué? Porque de pequeño, pues tú ves cómo andan y tú intuitivamente andas, o tienes gestos, andas como ellos, o tienes gestos de ellos. Yo me reconozco. Yo he tenido, mi patrón profesional fue el doctor Guimón, al cual la verdad es que lo tengo en muy buena posición respecto a mí. Me ayudó un montón y creo que gracias a él he podido hacer no todo el recorrido, pero sí buena parte de mi recorrido profesional. Muchas veces, de pronto, cuando escribíamos con pluma, pues ahora que escribimos con la máquina es más difícil, pero escribir a pluma o a bolígrafo, de pronto un día detecté que había formas de hacer determinadas letras que eran copia de la de él. Pero no porque yo hubiese dicho, voy a copiar la manera de escribir de él, no, que va, en absoluto. Pero que de pronto como si introyectas algo que tiene que ver con él, lo identificas un poco con él. Lo mismo sucede con nuestros padres, con hermanos, con amigos, con maneras de funcionar, con maneras de gesticular. Esto nos vamos haciendo los unos a los otros. Luego hay un tercer elemento que tiene que ver con los objetos inanimados. Mirad, yo creo que todos vosotros, me atrevería a decir, voy a decir una animalada, ¿vale? Creo que más los chicos que las chicas, pero bueno, eso suena un poquito machista, pero ahora os explico. Yo mi sensación, creo que todos nosotros tenemos un cajón lleno de porquerías. Porquerías que no sirven para nada, voy a decir otra palabra, para nada, ¿vale? Entonces te viene la mujer, lógicamente, y te dice, oye, a ver, y es hora que limpies este cajón, ¿no? Lo tenemos a veces en casa, lo tenemos en el lugar de trabajo. Entonces tú dices, vale, al final dices, vale, por fin, vale, lo voy a limpiar. Tiene toda la razón del mundo, está lleno de polvo, está lleno de cosas que no uso. Entonces te predispones, tienes una buena actitud, y vas a la papelera, coges la papelera, una bolsa de basura grande, pones encima de la mesa algo para que no manche, y entonces con toda decisión sacas el cajón y lo vuelcas encima de la mesa. Claro, uno medianamente inteligente diría, ¿y por qué no lo vuelca directamente en la papelera? Hombre, pare usted, por favor, pere, que antes tengo que ver qué es lo que es, no sea que ahí caiga, yo qué sé, un talón que no he cobrado, ¿no? Vale, tienes ahí los trastos, coges uno de ellos,
miras, joder, este boli no lo voy a tirar, ¿no? Joder, escribir no escribe, pero bueno, ahí se queda, vale. Coges otra cosita y dices, esto, joder, no, esto no es una cosa, no es una porquería, ahí se queda. Este papel lo desdoblas, lo lees, te emocionas un poquito, lo doblas y ahí va. Total, que después de una hora y media de estar peleándote con estos objetos que deberías limpiar, la única cosa que has hecho, que no es poco, ha sido quitarle el polvo al cajón. Todo el resto vuelve exactamente igual. Quizá alguna cosa se puede caer. Claro, ¿por qué? ¿Qué me vincula a mí con este lápiz que está roto, que está mordido? Hay algo de lo personal ahí enganchado, que puede ser un recuerdo, puede ser aquella declaración de amor de una novieta que tuviste cuando tenías 14 años, puede ser una piedra que encontraste cuando ibas de excursión con no sé quién y te parece significativa. Fijaros, os voy a contar una anécdota muy tonta. Yo he sido muy montañero en mis años jóvenes, me he hecho todo el Pirineo varias veces y era una cabra loca. Y la zona de Huesca, en la zona del Aneto, abundaban ya no tanto, pero abundaban los Edelweiss. Y entonces yo iba con mi amigo Juan Ignacio y a la caza del Edelweiss, lógicamente. No había mucho, pero había. Y cogimos uno. Yo cogí uno, él cogió otro. En realidad cogimos dos cada uno. Y entonces lo llevamos. El Edelweiss yo lo guardé en el carnet de conducir. Ahí lo tengo. Y ahí lo tengo, lo sigo teniendo. Creo que ahora no está en el carnet de conducir, creo que está dentro de un libro. No me digáis cuál, pero está dentro de un libro seguro. Entonces, con este de Edelweiss, que me recuerda aquella excursión con Juan Ignacio, que fueron como 3 semanas largas de caminar de pico en pico, o sea, una auténtica locura. Dormíamos, bueno, ahora se duerme como se duerme, pero dormíamos al raso o en una tienda de campaña que nos apañábamos como podíamos. Vale. Me paró la policía una vez, la guardia de tráfico, porque algo había hecho mal. No, paré, tendría pues 20 y pocos, 21 años, 22 años. Carnet de conducir, ahí le saco el carnet de conducir, abre y de pronto ve el Edelweiss. Se puso a reír. Edelweiss me salvó de la multa. Dijo, venga, siga usted. Bueno, es objetos inanimados, no tienen ningún significado, pero para mí lo tiene, ¿me entendéis? Me daría mucha tristeza no encontrarlo un día, ¿vale? Cuando Winnicott habló de los objetos transicionales, alude, entre otras cosas, por ejemplo, a los famosos ositos de peluche de todos los niños. Los niños tienen su osito y se van a dormir con él. Y uno que no tenga sensibilidad diría, qué tontería. ¿Y qué manía siempre con el mismo osito, no? Y además ya lo podríamos lavar porque está hecho una porquería, huele mal. Ya lleva toda la vida con él. Yo esté libre de lavarlo. Porque pierde pierde todo lo que él huele. Lo que el tacto que para él es importante, lo pierde. Ese objeto, en el fondo, representa a la madre. Cuando se va a dormir, no deja de ser una ruptura, un alejamiento con la madre. Y no deja de ser un daño a su propia identidad. Pero como la conservo, porque conservo un pedazo de mi madre, mi identidad se mantiene. Y me puedo dormir. Cuando nos mudamos de lugar de residencia, cuando cambiamos de una zona de España a otra, por ejemplo, cuando se emigra, si vamos, por ejemplo, por una temporada corta, aún en una temporada corta, uno se lleva cosas y dice, ¿para qué lo querrás? No sé, pero lo llevo, ¿no? ¿Para qué lo vas a necesitar? No, pero lo llevo. Tiene que ver con nuestra identidad. Cuarto punto sería aquellos otros objetos internos relacionales a partir de los cuales nuestro entorno nos describe. Bueno, eres simpático, o este es currante, ¿no? Son calificativos que los demás nos aportan y que a veces esos calificativos nos gusta tenerlos porque parece como que nos define y los utilizamos como objetos internos sobre los cuales también edificamos nuestra propia identidad. Pero también hay otras, las fechas. ¿Por qué celebramos las fechas? Porque forman parte de la identidad de uno. Porque las categorías profesionales, cuando uno acaba la carrera o cuando uno acaba el doctorado y hace una pequeña fiesta, ¿por qué? Porque aquello es un hito para su propia identidad, más allá del título que uno puede poner en el currículum, ¿no? O las habilidades que uno tiene, ¿no? Es que este es muy habilidoso con tal cosa. O este es un manitas. Bueno, no sé yo si soy un manitas, pero como me dice que soy un manitas me lo creo. Y ese creérmelo
Es decir, ese aceptar esa posición hace que entonces intentes ser más manitas, ¿me entendéis? Es decir, eso va intrincando toda nuestra identidad, nuestro idioma, por ejemplo, la forma de hablar, la forma como estructuramos nuestra vida, tiene que ver también con cómo el lenguaje nos va estructurando. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, decir que yo soy psicólogo o trabajo de psicólogo. Yo no trabajo de psicólogo, yo soy psicólogo. Entonces, para mí, ser psicólogo, nuestro idioma es así, el francés igual, el italiano igual. Los ingleses ya no, ya trabajan de, los alemanes también trabajan de. Pero no es lo mismo trabajar de, porque yo puedo trabajar de hortelano, puedo trabajar de carpintero, puedo trabajar de electricista. Hasta ahí las manitas se me dan. Pero no soy electricista. Hay un matiz importantísimo. El ser tiene que ver con la identidad. Y por otro lado, finalmente, con las experiencias a lo largo de la vida. Lógicamente, todas las experiencias suponen una reestructuración de la identidad. Experiencias que a veces pueden ser muy tontas, ¿eh? El cambio de una aula, de tener unos amigos a otra aula, a tener otros, es un cambio en la matriz de relaciones, con lo cual es un cambio ligero en la identidad de una persona. Las migraciones son cambios de identidad. Las enfermedades producen cambios en la identidad. Las fracturas familiares, el que los padres se separen, el que haya una situación caótica familiar, desestructura la identidad de los niños que están ahí. También de los padres, por supuesto, ¿eh? No, aquí no es solamente una parte de la ecuación, toda ella. Las pérdidas de empleo. Es decir, el ir al paro no es solo ir al paro, de acuerdo que te alivian con cobrar un tiempo una cantidad, pero es un alivio. Bienvenido sea, por supuesto. Pero se pierde la identidad. El ir a trabajar todos los días al mismo sitio te da tu identidad. Hay gente, ahora menos, pero hay gente que antes iba muy ufana con el chándal del lugar y decía, pues, yo qué sé, jardinero de casa tal. Porque el ser jardinero de casa tal a uno le daba identidad. Uno piensa, pero qué tontería, si es un trabajo. No tanto. Tiene que ver con lo que es uno. Las rupturas de proyectos personales. Eso son cosas importantísimas. La palabra identidad, la culpa de la palabra identidad la tiene un tal Rousseau, os sonará. Filósofo francés del 1700, que en el 1770 escribe un libro llamado Emilio o de la educación. Ahí describe, ahí señala, ya que ahí tengo dos personas que deben estar pidiendo admitir y no les he visto en todo este rato, emociona como estaba ahí con vosotros, perdonadme. Escribe un libro en el cual dice que entre los 12 y los 20 años hay un periodo en el cual hay una disolución o distorsión de la identidad de las personas. Claro, eso lo dijo Rousseau y hay quien dijo, a ver qué será eso. En América, un tal Stanley Hall, en el 1904, publica dos textos en realidad, hablando sobre la identidad. Es otro hito importante en el desarrollo conceptual. Y fue Erikson quien lo describió dentro de una de las 12 fases evolutivas y desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Él señala que la quinta fase, entre los 12 y los 21 años, se da esta reestructuración de la identidad de cada quien. Luego George Smith lo pasó a lo social y Bamin Volkan pues lo ha trasladado al conflicto que hay entre sociedades y identidades personales. Claro, uno podría decir, ¿pero existe entonces una identidad colectiva? Pues claro, de la misma forma que existe la identidad individual, existe la colectiva, que es la sensación y la conciencia de seguir siendo quienes somos, a pesar de los cambios inevitables que se van dando con el paso de los años. ¿O acaso no hay cambios importantes? No digo cada día, pero cada X tiempo. Los hay importantes. El COVID nos va a cambiar, seguro, un montón de cosas. Cuando en los años, ¿qué sería? En los años 90, un poquito antes, se empezaron a introducir los ordenadores en los hospitales, ¿recordáis por casualidad los follones que habían ahí dentro? Porque había una resistencia, porque suponía un cambio. ¿Un cambio en qué? En la identidad del trabajador que todos los días estaba carreteando con las historias y de pronto, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo. O la identidad de la se queda ahí buscando la historia que no encuentro del paciente de este doctor Suñal, que no hay manera, que es un desordenado. ¿Vale? Eso forma parte de la identidad. Es decir, los cambios cuando aparecen, cuando, por ejemplo, en los años 50, finales de los 50, 60, empiezan a venir turistas en plan ya más importante, masivo, han ido cambiando las costumbres nuestras.
Cuando yo iba a la playa, cuando yo era pequeño, pues allá, pues aquí éramos cuatro, íbamos tapados de aquí prácticamente hasta el tobillo, prácticamente, nos cambiábamos en una ¿cómo se llama? Un parasol grande, enorme, enorme, que tenía un toldo alrededor para que no nos viesen. Claro, cuando vinieron los turistas, es que, qué choque, ¿no? De pronto, si está casi en paños menores. Hombre, no tanto, porque todavía no, pero sí había un cambio importante, ¿verdad? Entonces, estas cosas nos han ido afectando a la forma como somos. Entonces, ¿cómo surge la identidad? A través de las relaciones que se dan entre los miembros que constituimos una sociedad. Y también en comparación con otros grupos humanos y otras sociedades. Cuando uno viaja y se va, yo que sé, a Italia, o se va a Francia, o se va a donde sea, percibe un montón de cosas que son diferentes. Pero no hace falta irse lejos. Cuando tú te vas de una región de España a otra, ves formas de funcionar diferente. ¿Por qué? Porque los modos particulares son diferentes. En la medida que nos vayamos mezclando más, lógicamente serán más homogéneos. Pero no por ello dejarán de tener algunas particularidades. No se habla igual en una esquina de España que en otra. Y no porque puedan tener otro idioma, no, sino porque incluso el acento es diferente. La manera de expresar es diferente. ¿Y cómo se crea esta identidad? A partir de la memoria, de la narrativa colectiva. Cuando narramos nuestros hechos cotidianos, cuando vamos recordando lo que nos ha pasado y lo que va a pasar y pensamos lo que puede pasar, esto va constituyendo nuestra identidad. La identidad se crea en las familias y en la sociedad a través de todas estas cosas. Cuando cualquiera de nosotros estaba en casa y estaba con sus padres y de pronto papá, mamá, quien fuera, contaba aquella anécdota del abuelo o de la abuela o de un tío o lo que fuera, eso forma parte de la identidad de aquella familia. Yo recuerdo que mi abuelo hacía, eso queda grabado. O es que tu abuelo hizo aquella otra cosa, eso queda grabado, aunque fuesen cosas menores, no importa. Lo importante es la vivencia de formar parte de aquel colectivo que tiene aquella historia. ¿Me entendéis? Se forma también a través de los relatos, de los mitos y de las experiencias que vamos teniendo unos a otros. En cualquier lugar de trabajo también hay una historia compartida. Hay una identidad que se va transmitiendo. ¿Verdad? ¿Cómo se sostiene esta identidad? Pues básicamente a partir de los hábitos cotidianos, del trabajo de cada uno. Claro, el ir a trabajar cada uno, al menos para mí, yo creo que para mí y para todos, saber que te levantas a una hora, que cojas el tren, que tal, y que llegas y te vas a tu consulta y haces lo que puedes allá y vuelves a casa, ese ritual forma parte de mi identidad. El no ir a trabajar me trastoca. Claro que podemos trabajar a través del Zoom, por ejemplo, sí, vale, pero no es lo mismo. Otra anécdota tonta. Yo cuando cojo el tren para ir a trabajar, todos los días, cojo el mismo tren a las 7:30. Punto. Ahí estoy yo. Claro, el tren nace en la estación donde yo estoy. Me siento en mi asiento. Mi asiento, sí. O sea, mi asiento de todos los días, de todos los meses y de todos los años que bajo en ese tren es el mismo. Es mi asiento, en propiedad no. ¿Y qué es mío? Es mi costumbre. Me da más sensación de que voy a trabajar que si estoy en otro asiento. Y cuando alguien se sienta en este lugar, hombre, no le miro mal, creo. Pero internamente pienso, maldito seas, me has quitado lo mío. Forma parte de mi identidad. Las rutinas que tenemos todos los días, más allá de que seamos más o menos obsesivos, las rutinas nos ayudan a mantener nuestra identidad. O también las conductas colectivas repetitivas. El ir a tomarse un cafetito todos los miércoles con los amigos de rigor, pues forma parte del ritual que tiene que ver con tu identidad. El tomar el cafetito de las 11 en aquel bar que solamente vas a eso, pues tiene que ver con tu identidad. Pues me conoces a Rafael te conoce ya desde hace una pila de años, te cuenta, os contáis cosas sin mayor trascendencia, pero forma parte de la identidad de uno. También, evidentemente, el mantenimiento de los proyectos personales y colectivos. Cuando tenemos un proyecto y lo desarrollamos, de alguna manera estamos desarrollando parte de nuestra identidad. Por supuesto, también ayuda y lo sostiene la estabilidad de nuestros servicios, ¿no? Y se sostiene, por supuesto, cuando en una sociedad como la nuestra hay determinadas estructuras, sea el gobierno, sea la estructura sanitaria, sea todo eso va como aposentando nuestra identidad. Nuestra identidad colectiva no es solamente ser español, por ejemplo.
es el español, tener ese gobierno, tener esa estructura administrativa, es tener este sistema judicial, es tener este sistema informativo, es tener este sistema, etcétera, ¿no? Todo eso forma parte del ser de un lugar. No lo hace solo mi hábito, también pertenecer a una estructura que se mantiene. En la medida que esa estructura se va manteniendo, mi identidad queda estable, queda en su lugar. Y si hay cambios, los cambios me van a zarandear. ¿Cómo? No lo sé, no tengo ni idea. Me van a zarandear los cambios que van a haber. A partir de que las cosas vamos tocando la realidad en la cual viviremos a partir de dentro de 15, 20 o 30 días, van a zarandearnos. ¿Cuánto? No tenemos ni idea. También la identidad tiene que ver con la cultura, con las canciones, con el folclore, con lo que se cocina, con las formas de hablar, las formas de relacionarse, las formas de vestir. En las diferentes partes de España se viste diferente. Aunque haya la misma tienda, aunque Zara tenga en todos los lugares, por favor que apaguen el vídeo, todo eso marca formas diferentes de funcionar. He silenciado otra vez a alguien que se ha puesto a hablar cuando no correspondía. Y mediante también lo que llamamos objetos o dianas de identificación colectiva. ¿Por qué tenemos monumentos? ¿De qué sirve tener en medio de una plaza un monumento? Podría haber ahí, yo qué sé, unas flores. Porque este monumento recuerda algo que tiene que ver con la historia colectiva. Historia más o menos colectiva, o muy colectiva. ¿Por qué decimos, la imagen de la estatua de Colón? Yo no le conocí, nadie le hemos conocido. No sabemos si tenía esa pinta o no, pero le representamos así. Y es algo de nuestra cultura, como lo es el Generalife, o puede ser cualquier otro castillo, cualquier otro palacio que tenemos en nuestro país. Tienen que ver con la cultura del lugar y la cultura colectiva. Los emblemas religiosos. Es que la catedral de Soria, o es que la de Burgos, fíjate qué bonita es. Lo de León, bueno, la catedral de León es bonita, es preciosa, aunque haya gente que no le guste. A mí no me gusta la Sagrada Familia, todo se ha dicho. Hay gente que le entusiasma. Bueno, vale. Pero forma parte de algo de la identidad. A favor o en contra, forma parte de ti. Las obras de arte, las enseñas, los pendores, las banderas, tipo de cosas, forman parte de la identidad de un sujeto y de la colectividad a la cual pertenece. Y la mitificación de muchas de estas cosas. ¿Y a qué me refiero a la mitificación? Pues la mitificación en realidad es un proceso individual, que también es colectivo, y que se parece mucho a aquello que decía de los del cajón, ¿no? Atribuimos a determinados objetos un carácter simbólico relacionado con algo que tiene que ver mucho con la identidad individual o colectiva. Si un día abro aquel cajón famoso que estaba lleno de trastos y me da por mirar y encuentro que aquel bolígrafo que yo había guardado con tanto cariño no está, me maldiciré a alguien o a mí mismo. ¿Qué ha pasado? Pues que no encuentro. Pero si está ahí, ¿cómo que no lo encuentro? Igual un día despistadamente lo puse en tu lugar. Hasta que no lo recupero, siento como que hay algo mío que no está. Y es un bolígrafo que no funciona, lo recuerdo, ¿no? Esta mitificación de cosas también tiene mucho que ver con la dificultad de digerir los cambios que se van dando. Y mirad, ¿cómo se daña la identidad? Pues mirad, muy sencillo. Desde pequeños, todos nosotros sabemos que si tú querías fastidiar a tu hermano o a tu hermana, tenías dos opciones. O darle un bofetón, empujarle y tirarle al suelo, con lo cual venían tus padres y ahí te pegaban un bufido o un castañazo. Ahora no se puede pegar, ¿vale? Pero, vale, un chalo en el culo, ¿vale? Un chalo, ahí va. O la otra alternativa, más sutil, romperle algo que tiene él. Está dibujando algo, si lo rompes. Está jugando con los legos para construir algo, si lo rompes, si lo fastidias. O le tiras la muñeca, o le quitas un ojo. Y dices, claro, ahí la bronca es grande. Pero fijaros que es menor, es curioso, ¿no? Cuando es tan grave o más que el bofetón, porque el bofetón, al fin y al cabo, me han dado un chalo, vale, pues ¿qué hago con él? Pues me aguanto. Lloro un rato, ahí está. Pero el otro queda con aquello roto. Si ya no se repone. No. Hay dos fuentes para romper. Si viene de la mano de la naturaleza, ahí tenemos un problema. Si viene de la mano del hombre, tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque, mirad, si viene de la mano del hombre, si es el vecino de al lado, el que me ha inundado la casa,
Si es el vecino de al lado el culpable de poner no sé qué. Si es el equipo de fútbol contrario el que ha herido a mis jugadores de fútbol, de mi equipo. Si es el grupo, el del pueblo de al lado que no nos deja hacer no sé qué. Si es el otro colectivo que nos daña, pues si la cosa se pone muy cruda, vamos a tortazos. Cuando los daños son de la mano del hombre, provocan enfrentamientos sanguíneos, que pueden ser sanguinarios. Es decir, puede haber muchísimos problemas. Claro, pero ¿y si viene de la mano de la naturaleza? ¿Qué ha pasado este verano pasado? Y el otoño, unas lluvias terribles que han destruido cosechas, que han destruido, campos enteros, que han destruido pueblos. ¿Qué hacemos? Pues ajo y agua. ¿Qué vas a hacer? ¿Que el seguro te pague? Vale, no te cubre. Todo, no te cubre. Te cubre la parte material, la otra imposible. A mí me destroza el corazón cuando ves gente que se han quedado sin casa por una inundación. Vale. Yo recuerdo que la primera vez que vi eso debería ser como el año 70 y poco. Hubo una inundación en Barcelona porque el Llobregat se desbordó. Y ahí yo iba, joven yo, a limpiar y me desgarraba ver gente que había perdido todo. Es decir, que no había posibilidad de recuperar ni un triste colchón. Eso a mí me impresionó. El problema cuando viene la naturaleza es que no tenemos nada más que hacer con ella. Nos tenemos que aguantar, ajo y agua. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Que ha destruido la salud de muchísima gente, ha destruido familias, ha provocado la muerte de muchísimas personas, ha sometido a los sanitarios, a bomberos, policía y demás, a una presión sobre los límites. Ha dañado nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana se ha roto. Que la recuperaremos lo que podamos, pero ya no será la misma. Ha dañado la seguridad económica y laboral de miles de personas. Ha dañado. Es decir, cuantísima gente va a ir al paro a partir del día X del mes que viene o del siguiente. Porque ya no va a cubrir el ERTE, el paro se habrá acabado, igual el Estado no tiene dinero para todo eso. ¿Y qué hacen con estas familias que no tienen nada de comer? ¿Cómo repercute eso en la identidad del padre o de la madre que no puede tener un sustento para sus hijos o para su propia subsistencia? Ha dañado las estructuras productivas y de ocio. Las ha dañado. Se están cancelando conciertos, se están cancelando todo. Menos el fútbol. Bueno, ahí no me voy a meter porque a uno se puede herir, pero hay cosas que duelen un montón. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué ha pasado todo eso? Porque hemos negado el peligro real. Se ha destruido la confianza que teníamos en nosotros mismos. Porque claro, no hemos valorado, no hemos sido capaces de ver que se avecinaba eso y que no hemos tomado. Nosotros como en el cuento de los 3 cerditos. No, con esta cabaña de paja y aguanta. Joder, pues viene el lobo, ¡fua! ¡A la mierda! Joder, no. ¿Vale? Nos creíamos capaces de hacerle frente. Bueno, nosotros tenemos la mejor sanidad. Perdón. Tenemos los mejores sanitarios. ¿Vale? Tenemos, como imagino muchas sociedades, pero nosotros somos gente que ha dejado la piel y hasta la vida sin ningún tipo de protección. Hoy, a día de hoy, hemos ido a la farmacia y lo que dicen que iban a decir, no tienen. ¿Vale? No tienen las mascarillas, no tener. No, los de 0 y pico céntimos, no tener. No hemos valorado ni valoramos la fragilidad de nuestro sistema económico y productivo. No vendría mal que empezásemos a pensar que nuestro sistema económico y productivo depende de una serie de señores que toman iniciativas y hay que dar apoyo y vigilar cómo lo hacen para que redunda en beneficio de todos. Hemos perdido la confianza de políticos y gobernantes, en general, sean del color que sean. Se hinchan todos de hablar, que hablen en nuestro nombre, cuando en realidad buscan como buscamos todos. Por otro lado, no pretendo que no son gente especial. Y yo creo que si estuviese yo ahí, igual cometería los mismos animadas que hacen ellos. Buscan el bolsillo, buscan asegurarse su pensión, normal. Y si pueden tener una casa de 100 metros cuadrados, no la van a tener de 50. Y si igual de 100 pueden tener de 1000, pues ¿por qué no? Pero aquí hay algo que falla. Con lo cual, yo al menos pierdo la confianza en ellos. Y lo que más ha dañado el COVID
es a miles de familias que han perdido lo que les permitía sobrevivir a diario. Yo desconozco cuál es el significado real que tiene para todos nosotros esta situación. Lo desconozco. Es algo sutil, silencioso, dañino, es destructivo. Es algo que amenaza la vida común, algo que amenaza la vida cotidiana. Y además no solamente de España, es que en todo el globo terráqueo. Y a pesar de que nos venimos matando desde hace miles de años, los humanos nos matamos desde hace miles de años, no somos capaces de reconocer que tenemos algo muy destructivo en cada uno de nosotros. Desde destruir el dibujo que hace nuestra hermana a cualquier otra animalada. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que solo queda aceptar que siempre hay en nosotros un interés por ejercer un poder sobre el vecino desde el minuto 1 de nuestra existencia. Y me vais a decir, mentira, esto se aprende. No, está dentro de nuestra manera de ser. No, pero un bebé no tiene poder. ¿Perdón? A ver, si se pone a llorar, ¿qué hacemos los demás? Corremos. Y a la que aprende el diálogo dice, dale, 2 minutos de llanto, mamá o papá llegan en 15 segundos. Si se retrasan, no tengo más que seguir llorando. Al final consigo. Es decir, esto se llama poder. Llamamos poder a la capacidad de modificar la mente del otro. Modificamos algo de la conducta del otro. Eso lo dijo Norbert Elias. Fue un sociólogo del siglo pasado, murió hace relativamente poco. Castells lo ha repetido, pero Castells no alude a Elías, no sé por qué, porque Elías lo dijo, pues recupéralo. Mirad, no somos homo clausus, somos homines aperti. La idea de que somos homo clausus, encerrados en nuestro cerebro, en nuestra piel, y que nosotros nos constituimos, es mentira. Nos hacemos unos a otros constantemente. Yo aquí ejerzo un poder sobre vosotros, una influencia, mayor o peor. Ahí ya no lo sé, porque no os conozco. Vosotros también podéis desaparecer, podéis iros. Puedo acabar, mirar la pantalla y digo, joder, si no ha quedado nadie. Hay que digerir lo que ha sucedido. Habrá que hablarlo, habrá que entenderlo, habrá que aceptar las pérdidas que ha conllevado. Y habrá que aceptar nuestras responsabilidades en todo eso. No la responsabilidad solo de la de los políticos, perdonadme. Somos copartícipes de todo lo que pasa. Somos copartícipes. No es aquello de voto y entonces ¿qué hacen? No, somos copartícipes. Y a partir de ahí entrar en una medio fase depresiva para ver cómo canalizamos todas nuestras energías para construir algo más, una sociedad más colaboradora, algo más humilde y que acepte un poco la fragilidad nuestra. Somos frágiles. El ser humano es un ser frágil. Poder transmitir una filosofía de vivir sustentada en el desarrollo de los individuos, manteniendo nuestra sociedad y nuestro hogar, son los pilares con los cuales transitamos. Con lo cual, eso significa buscar una forma humana más, de relacionarnos más, de ver cómo educamos a los demás, de crear vínculos con los demás que nos sostengan nuestra identidad y paralicen la posibilidad de que haya un virus, ya no un COVID-19, sino un virus que puede venir, que nos puede destruir, porque puede llegar. Si fuésemos capaces de todo eso, creo que tendríamos que decir, bienvenido COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya está. Pues no sé cómo ha sido el final, no me he quedado con la copla. Pero de alguna manera me hago cargo de los que se supone que son los pobrecitos, que luego digo yo, y yo bueno, luego digo yo siempre yo al final más pobrecita, los que estarán en su casa. Estoy curiosa en el chat y me interesa tan interesante. Micrófonos otra vez y digamos. O tan interesante. Yo no sé qué tal. Hombre, estaría bien que pudiésemos hablar un poquito. Lo que pasa es muy difícil ver 300 personas entre sí, ¿vale? Sí. Entonces, han ido poniendo algunas preguntas, 8 o 9, en el chat. Si quieres te las voy leyendo. por favor. O prefieres que haya una discusión libre, lo digo por... No, es que va a ser muy difícil, ¿no? Vale. Porque tendríamos que tener una disciplina de hablar y debo apagar inmediatamente, es muy difícil. Dime quizá las preguntas que han habido y una de ellas, la primera que veas.
Sí, las he ido agrupando, son 7, 8. Sí. Rosa Margarit pregunta si hay diferencias en la identidad que nos viene de los progenitores cuando es un bebé de alquiler, entiendo de maternidad subrogada, o un bebé de 2 padres masculinos. Joaquín más tarde también apunta un poco a este tema en torno a la adopción. Mira, la identidad no es algo que proceda genéticamente, ¿vale? Yo creo que no va por ahí. Va a partir de las relaciones que se establecen con los progenitores que tenemos. Tengamos los que tengamos, no me meto, cada cual ahí organiza la vida como cree que tiene que organizarla. Entonces, sean del mismo sexo, sean de diferentes sexos, es igual. El tema es qué relaciones se establecen con el bebé, este bebé o este chaval, qué relaciones se establece con ellos. Y en ese juego de relaciones entre unos y otros, se va labrando la identidad. La identidad es algo que va elaborándose a lo largo de toda la vida. No es algo que dices, bueno, a los 21 ya tengo identidad. Mentira podrida. La tenemos quizá más construida. Pero nos vamos construyéndola hasta que nos meten en la caja. Entonces, no depende tanto de cómo son los progenitores, si son padres adoptivos, si no, sí, ahí no me meto. Es lo que ellos hacen con el bebé y qué es lo que el bebé hace con ellos. Es cuando ahí se entrelaza algo que se va creciendo, porque también el bebé les fabrica a ellos, el bebé o el no bebé, les fabrica, no venimos fabricados. No, eso sería una idea de homo clausus. Somos homines aperti desde el minuto cero. Entonces, si yo tengo unos padres del mismo género, por ejemplo, bueno, me harán de una manera, ni mejor ni peor que si tuviese otros padres. Eso no se puede, es que a mí yo no tengo neurona para eso. ¿Que podría ser mejor otra? Perdone, es que esto ya no depende de uno. Depende de lo que se va construyendo en la relación con ellos. Lo que ellos cuenten o dejen de contar. El contar cómo ha sido el proceso de adopción, no, bueno, dependerá si se quiere o no contar o no. Pero eso forma parte también de la identidad del otro. Es decir, incluso el silencio de no contarle, por ejemplo, de dónde procede, también forma parte de la identidad. Es decir, no hay un modelo de identidad adecuado. No lo hay, porque esto sería una concepción que va por otro lado. Es decir, la identidad se crea. Entonces, que yo decida a mi hijo contarle cómo fue, cómo dejó de ir, es un tema mío. Le influirá de una manera o de otra. No sé si contesto a la pregunta, creo que sí. Es decir, la identidad no depende de los padres respecto a lo que hacen o dejan de hacer. Es decir, es una co-construcción. El hijo también edifica la identidad de los padres. No olvidéis que somos homines aperti permanentemente. Eso, en fin, no sé si... No voy a hablar más, Luis. Sí. Vale, luego hay otras preguntas, voy también a unir dos. Espe Marceau pregunta que cómo valoras la tendencia que hay a hacer que las consultas psicológicas sean telemáticas más allá después de la coronacrisis, ya que las empresas sanitarias están apostando por ello. Después Ana también ha hecho una reflexión, dice, yo estoy trabajando en un centro sanitario y mi despacho es pequeño. Me estoy planteando, cuando vuelva a lo presencial, alquilar un despacho más grande. Es como una necesidad de amplitud después del confinamiento. ¿Cómo ves este tema del espacio? Bueno, en torno un poco al espacio y a las consultas virtuales. A ver, es una realidad diferente que nos tenemos que adaptar, eso es cierto. Pero a mí me parece... Es decir, es cierto que hay pacientes que se sienten más cómodos en una relación virtual que en una relación real. Una de las pacientes que se siente muy cómoda conmigo en lo virtual, creo, por lo que yo he ido entendiendo cuando hemos trabajado un poquito el tema, no se atreve demasiado, tiene que ver con el impacto emocional que representa la cercanía del profesional. Es como si el impacto, le podemos llamarle ahí, poner muchos, si queréis, calificativos, ¿no? Parece que para ella le paraliza más que cuando estamos hablando vía Zoom. Es decir, como si la pantalla alejara algo de los aspectos afectivos. Y eso, bueno, de alguna forma tiene que incidir.
yo siempre soy partidario del cara a cara. Es decir, yo creo que los grupos y los grupos hay que hacerlos cara a cara. Es decir, en pantalla, yo he asistido a reuniones, Joan lo sabe perfectamente con mi Zoom, pero nadie quita que mientras alguien haga, yo estoy dibujando. Y no me vais a ver, porque todavía sé dibujar, ¿no? Sí, con lo cual estoy sin estar. No sé si me explico. Hay un tema muy, muy delicado. Entonces, ¿cómo compaginas la totalidad del ser? Porque cuando estás con un paciente, la forma de vestir, la forma de cómo respira, la forma como jadea. Cuando estás en un grupo, los ruidos que se oyen a veces, que son puramente orgánicos, ¿no? Pues esto es información. El que de pronto uno se desperece es información. En pantalla eso no lo ves. O queda bastante más reducido. En pantalla, con que estoy vestido de cintura para arriba, ya es bastante. Perdonad, no. Entonces, claro, hay una parte de información que es corporal, que es emocional, que es afectiva, que no se palpa igual, o al menos yo no soy capaz de palparla igual que cuando tengo la persona delante. El otro día estaba en una reunión con muchísima gente y hablaban de grupos telemáticos. Y todo el mundo asentía o aceptaba, yo no sé si lo ha aceptado de verdad o no, yo creo que no, pero bueno, me es igual, que las emociones, era importante ver las emociones de la cara. Sí, evidentemente, es importante, evidentemente, tú ves ahí la cara amplificada, si quieres. Pero, ¿y el resto del cuerpo no cuenta? Porque hay emociones que no pasan por una expresión facial. Creo que no tenemos tantísima sensibilidad en la lectura facial como para poder entender el repiqueteo del pie, porque te está poniendo nervioso lo que está diciendo el compañero, o lo que está diciendo el conductor, o el profesional. Y entonces cuando tú estás en consulta, de pronto oyes un taca, 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 y es el pie del otro que está hasta las narices, pero no te lo dice, hace con el pie así, que es información que tú debes introducir dentro del canal comunicativo. Porque el canal comunicativo no es solamente la parte cognitiva, es bastante más. Evidentemente, uno puede decir, bueno, es que no tenemos nada más remedio, ¿vale? Hay una cosa un poco perversa en todo eso, porque cuando uno descubren que eso abarata, entonces estamos hablando de otra cosa, El abaratamiento no es mejora de la salud. No es mejora. Lo siento. Yo creo que desde que existen ordenadores yo trabajo con ordenador, pero no es lo mismo. Es decir, el abaratar las consultas, porque es más cómodo para la economía de un hospital, no es abaratar para mí el proceso terapéutico de una persona. Los procesos terapéuticos deben hacerse al ritmo que se puede y además con todas las circunstancias ambientales que lo permitan. Esta compañera que decía que tenía un despacho pequeño, lógicamente un despacho pequeño no genera la misma sensación de trabajo que un despacho más amplio. Hombre, si es un despacho excesivamente diáfano, tampoco. Pero el poderte mover, el poder estar tranquilamente cómoda, uno está trabajando, nuestra vida laboral, la vuestra posiblemente un poquito más que la mía, son muchísimas horas al día y muchísimos años que os queda por delante. Entonces, claro, cuando uno piensa, me voy a pasar 50 años de mi vida, 60 años de mi vida, en condiciones normales, 8 horas como poco diariamente. A ver, algo tenemos que hacer para que nuestra salud mental siga siendo operativa cuando tengamos 70 años o 75. No sé si me explico, creo que sí. Hay cosas que son muy importantes. Yo creo que, desgraciadamente, cuando se pone el acento en la economía de un despacho o en la economía de un hospital, se está olvidando el resto de cosas que tienen que ver con lo que es la asistencia psicológica psiquiátrica. Que haya momentos puntuales y haya pacientes puntuales que les venga mejor un abordaje telemático por unas circunstancias particulares, ningún problema, evidentemente. Pero esto tendría que ser más un paréntesis que no una norma, casi más una excepción. Hay pacientes que ciertamente no pueden desplazarse. Bueno, pues bienvenido sea el Internet, ¿no? Pero si lo dejamos todo ahí, mirad, mañana solamente nos falta desarrollar una aplicación, que no sé cómo no se ha desarrollado, en donde el paciente vaya puntuando los síntomas que tiene y al final de la aplicación aparezca su diagnóstico
y la medicación a tomar. Ya, con que el que lo haga se va a forrar. Porque entonces la gente ya no irá. Eso sí, los problemas que genere después no hablaremos, ¿vale? Yo voy puntuando, ¿duerme bien? Sí, no. ¿Cuánto tiempo no duerme? ¿Más de una semana? Más de una semana. Digamos, diagnóstico, medicación. Oiga, perdonad, ¿y dónde va? ¿Hacia dónde vamos? Como seres humanos, ¿hacia dónde vamos? Me he enrollado. Luis, perdona, es que me caliento. No, porque además yo creo que has aprovechado para responder otras preguntas, en este caso también a Víctor. Hola, Víctor, que bueno, preguntaba si podrías comentar algo sobre la influencia de la presencia física en lo grupal. Yo creo que has comentado más o menos, ¿no? Sí, creo que sí. Luego hay otras preguntas que hablan sobre la invisibilidad, ¿no? Cuando hay personas que te dicen me siento invisible, ¿qué le pasa a su identidad? O ¿ser invisible para el otro daña su identidad? Preguntan. El tema es eso, cómo se inserta en su concepto de sí mismo. Porque si yo me siento invisible, no es que dañe, es que forma parte de mi identidad. No es un objeto que me viene y me daña. Que yo me siento invisible, siento que no se me ve. Eso forma parte de mi identidad. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué soy invisible? Fijaros que no hay cosa peor en una situación grupal que el ninguneo de una persona. Cuando un niño no puede, cuando un niño no se ve reconocido por el maestro en cualquier acción, o tiene que buscar hacer mucho ruido para que se le vea, y si no lo consigue, bueno, pues podemos desarrollar un trastorno psiquiátrico. Fijaros que es muy fácil. ¿En qué medida los trastornos psiquiátricos? Y ahora voy a hacer una animalada, y seguro que me va a cortar el pelo más de uno y a uno muy concreto que conozco. ¿En qué medida los trastornos psiquiátricos son maneras de tratar de estar en el grupo social de la mejor manera que él sabe? Porque las otras maneras que tenía para desarrollarse han sido clausuradas involuntariamente. Ya no pretendo ahí pensar que sean voluntarias. ¿Me entendéis? ¿Cuánto hay de relacional en el trastorno psiquiátrico? No quiero decir con eso que la culpa sean de los demás. No. Es como que imaginaros como un enchufe que no consigues conectar. Pero si tú necesitas que pase electricidad, pues haz lo que pueda, un apaño o lo que sea. Si a este apaño le decimos trastorno psicótico, bueno, las entidades mentales, a mi modo de ver, ya sé que soy psicólogo y ahí los psiquiatras seguramente me dais con el carnet de identidad y más. El carnet de identidad y más. Pero ¿en cuánto hay de creado involuntariamente por el entorno familiar y social que hacen que yo me desarrolle como pueda? Pasa con las plantas. Si tú tienes una planta y a la planta no tiene luz suficiente, pues va buscando como puede la luz, porque su impulso natural es vivir. Entonces busca, entonces se retuerce, entonces vendría un jardinero malo y diría, esta planta está torcida. Entonces, si queréis, podemos poner un diagnóstico. Trastorno obsesivo-compulsivo, porque la torcedura marca un trastorno obsesivo-compulsivo. Vale, muy bien. Pero lo que busca es la luz para crecer. Todos los pacientes buscan crecer de alguna manera, como pueden, como sus capacidades pueden, en su estructura familiar, en la que tienen, claro, no podemos decir, vaya usted a otra estructura, porque ya está hecho. ¿No entendéis? Es más complicado. Yo entiendo que la invisibilidad es dura. El ser invisible, sentirse invisible, sentirse no visto por los demás, yo creo que daña. Pero claro, constituye a ti, así de esta manera. Más preguntas, Luis. Sí. Pero ahora se han multiplicado bastante no solo las preguntas, sino las reflexiones. Vamos a ver un poco hasta dónde podemos... Mejor. Hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Para un poco hacer partícipes a todos. Asier comentaba que pensando en el proceso vivido con los cambios sociales generados después de la ley antitabaco, ¿crees que podremos lograr una salida final tan positiva como lo fue después de la ley antitabaco? Mira, la verdad es que en nuestro mundo, nuestra sociedad no está aislada del resto de las sociedades del mundo. Y entonces tenemos que estar en relación con todas ellas. Y lo que nos está pasando a nosotros y está pasando a otras sociedades va a generar cambios. Lo que no tengo claro, yo ahí soy más bien pesimista, no tengo claro hacia dónde van a ser los cambios.
¿Y por qué soy pesimista? Porque yo creo que no nos damos cuenta de la capacidad destructiva que tenemos. Nuestro afán de crecer más que el vecino, nuestro afán de sobresalir más que el vecino, nos daña. Hay ahora otra animalada, ya sabéis que de vez en cuando digo una animalada, pero cuando desde el cristianismo se habla del pecado capital de la soberbia, por ejemplo, o de la avaricia, ¿eso es capital porque es pecado o es capital porque daña a la sociedad? Yo lo miraría porque daña a la sociedad. Que me parece más grave, perdonadme, que si es pecado o no. Porque si daña a la sociedad, si mi avaricia o mi soberbia o mi lo que sea daña a la sociedad, estoy dañando algo más que mi alma. No sé si me explico, perdóname que me metan en esos berenjenales, pero me parece que no acabamos de tener la idea de que somos miembros de un colectivo social y que cualquiera de nuestras acciones afecta a lo social. No afecta únicamente. Hombre, afecta a uno, claro, sí, claro, pero es que afecta a lo social. Si yo, por ejemplo, si la propaganda, la insistencia del gobierno en que llevemos mascarillas, en que nos confinemos, vale, hasta ahí, fantástico. ¿Por qué? Porque así paramos el virus, fantástico. Pero no se les ha ocurrido decir que así evitamos que los sanitarios tengan el doble de trabajo. Fijaros que la diferencia es muy tonta, pero no es lo mismo que yo lleve mascarilla o que me quede yo confinado para no enfermar yo, no enfermar, para no darle más trabajo al que está ahí rompiéndose los huesos. Yo creo que la segunda tiene un punto más social que la primera. No es excluyente, pero el acento es no dar trabajo al otro. Si cuando tú vives con tu pareja, cuando tú vives con los demás, tratas de no darles más trabajo. Porque no es aquello de que, bueno, yo hago lo que me da la gana. Perdón, como clausus, bienvenido. No es lo que usted hace. Es que usted lo que hace daña al otro. Es decir, en un sistema, ya sé, utópico, si nos tenemos que quedar, para no dañar todo eso, nos quedamos en casa. ¿Y usted por qué sale en coche? O es que hago lo que me da la gana. No es un problema de libertad personal. Es lo que daña a la sociedad. Es que los pecados, si lo miramos solamente como si fuese una cosa del alma, nos perdemos. Creo que hay que poner en lo social el daño social que hacemos. Y la avaricia, la soberbia, etcétera, dañan a la sociedad. Luis. Estabas hablando un poco de lo destructivo y varias personas un poco apuntaban a otra parte también constructiva que voy a leer. Sandra comenta que le surge la pregunta: el COVID afecta a nuestra identidad individual y grupal o social, pero ha tocado y está siendo una experiencia de humanidad toda, de la humanidad toda, es decir, como humanos es una experiencia de uno por uno y de todos. ¿Podrías decir algo de cómo nos podría cambiar como especie? Elena pregunta que qué elementos de lo vivido con el COVID pueden ayudar a generar una identidad más positiva. Pilar Roch comenta que podremos ser capaces de construir a partir del cuestionamiento del COVID sin que nuestra parte destructiva pueda pervertir los elementos de realidad que tendrán que configurar una oportunidad de cambio. Pregunta. Claudia comenta que podría pensarse que el contactar con la vulnerabilidad tan frontal nos ha hecho valorar relacionarnos más, repriorizar lo que valoramos en la vida que llevamos. Y Marina comenta que teniendo en cuenta el contexto actual, ¿cómo fomentar una identidad ciudadana para generar o promover procesos sociales solidarios, constructivos y saludables? Pues menudas preguntas, joder, esto daría para, yo qué sé, para 40 más. Cada vez más interesantes. Es que, claro, a ver, yo en eso tengo un punto derrotista, en el sentido que, de acuerdo, sí, nos sentimos muy solidarios ahora, aplaudimos, fantástico, sonreíms, vamos a construirlo, lo vamos a conseguir, vale, muy bien. Esto porque estamos confinados, punto uno. Y en tanto que la cosa no nos afecte más, somos capaces de ser los más generosos del planeta, ¿no? Y lo somos, no vamos a guerra. Pero el día de mañana que llega, tú buscas lógicamente tu desarrollo.
Y entonces lo de la solidaridad empieza a estar como en segundo plano. Porque tú buscas, lógicamente, lo tuyo. Entonces, claro, ahí, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo hacemos un mundo mejor? Que sería, a ver, llevamos miles de años intentando hacer un mundo mejor. Avanzamos a pasos milimétricos, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? No sé. Porque claro, si en mi casa, con los míos, la educación que yo les doy no se funda en la idea de que somos parte de un contexto social mayor y que nuestras acciones pueden perjudicar a lo mayor, y eso cómo lo combinamos también con las propias necesidades del chaval que va creciendo en desarrollarse, porque tampoco le vamos a capar, ¿cómo hacemos? No hay una fórmula, yo no la tengo. No, si la tuviese, bueno. No la hay. Es un trabajo colectivo muy lento, que requiere muchísimas horas de dedicación, que requiere mucha gente que trabaje. Cuando uno hace un grupo de psicoterapia, en realidad no va a curar el síntoma. Va a crear redes de interdependencia con aquellas personas que crean un grupo para que se acerquen y puedan conectar mejor sus mentes entre sí, que es lo que va a permitir que luego puedan conectar con otros de otra manera. Hay que cambiar muchas cosas, pero claro, como no podemos cambiarlas todas, tenemos que hacer nuestro pequeño grano de arena. Porque no podemos. Lo otro es ilusorio. Yo no creo, ya sé que todo el mundo, y es bueno aplaudir y pensar que vamos a salir de ahora y que dentro de 6 meses vamos a ser un país, concienciado. Mentira podrida. Bueno es que lo sepamos, para estar alertas, no para tirar la toalla, pero para estar alertas. Es decir, hay que trabajar, todo eso hay que trabajar para que sea. Y eso no va a ser en esta generación ni en la siguiente. Pero quizá un día las generaciones futuras pueden tener una mayor conciencia social de que tirar un papel a la calle es un pecado grave a la sociedad. No tontería. Pero esto se aprende de pequeño. Porque, de acuerdo que es un papelito, pero un papelito, una botella de agua, un no sé qué. Estos días, cuando paseo por donde yo vivo, lo comentaba con mi mujer, hay más incívicos. ¿Por qué? Porque ahora, como nadie me ve, no recojo la porquería del perro. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver que le vea o no le vea a alguien? Soguarro. Es decir, pero claro, eso tiene que ver con el incivismo. Claro, nuestro egoísmo es muy alto. ¿Cómo ir limando eso? Bueno, muchachos, esto es trabajo de chinos. Y no por los chinos. Bueno. Que hay muchas preguntas, es muy difícil. Sí, bueno, en paralelo en el chat se están dando un debate como muy interesante que yo no sé, estoy tratando de sintetizar y agrupar. Por una parte se habla de las posibilidades clínicas de trabajar de forma telemática por esta vía. Y bueno, Joan, Ernesto van comentando como que están teniendo una muy buena experiencia emocional con eso. También hay otro debate en torno a los cambios positivos o negativos que pueda haber a través de la crisis actual. También Isabel, Silvia, Mar están un poco comentando cosas interesantes sobre esto. No sé si va a dar tiempo un poco a todo. Y luego también con respecto a cosas de la clínica que me parecían interesantes, Laura Requena antes ha preguntado de cuando la enfermedad mental o el síntoma forma parte de la identidad de la persona o de la familia, ¿qué puede suponer el cese del síntoma? En las terapias que se direccionan únicamente al síntoma, ¿qué parte de la identidad ponen en peligro? Y Ana, un poco apuntando a lo clínico, al trastorno mental, pregunta que de qué manera crees que podría influir la situación actual en la que hay cambios vitales tan importantes en la ruptura de la identidad que se da en una crisis psicótica. La verdad es que la primera parte de las preguntas me parece que da mucho de sí, pero la segunda parte toca una parte que yo pienso, le da muchas vueltas. ¿En qué medida el ser psicótico, o ser obsesivo, o ser neurótico, forma parte de la identidad? Y mira, en el fondo, cuando forma parte de la identidad, no quiero dejar de ser. Porque entonces, si dejo de ser eso, ¿qué soy? Tengo que experimentar nuevas formas de relación. Y mira, en el fondo, ya me cuidan con eso que tengo yo, con esa fobia o ese miedo o ese elemento. Porque claro,
cuando se le etiqueta, muchas veces en los grupos lo hemos hablado, la etiqueta, al menos antes, las etiquetas, cuando ibas al comercio y comprabas algo y había una etiqueta, hay etiquetas que sacarlas cuesta un montón. Ahí queda siempre un trozo de la etiqueta. Las etiquetas psiquiátricas cuestan un montón de sacar, porque en cierto modo forman parte de la identidad de cada uno de nosotros. La del paciente. Es decir, ¿usted qué es? No, yo soy neurotipo. Yo es que soy esquizofrénico. O es que yo soy... Pero cuando vamos así, que de pronto dejar de serlo, es decir, dejar de serlo quiere decir dejar de tener las pautas relacionales que tengo hasta el día de hoy. Y cambiar las pautas relacionales en un entorno que también se ha ajustado a esa identidad que tengo yo, cuesta un huevo. Supone cambios ya no solamente en mi forma de relacionarme con mi familia, por ejemplo, sino la forma de relacionarse la familia conmigo y entre sí. Y eso, los que han trabajado en la sistémica lo saben perfectamente, lo complicado que es cambiar cualquier modificación en el sistema familiar, por ejemplo. Y no es que no se tenga que hacer, que va. Pero la resistencia al cambio es enorme. Los que habéis trabajado, yo trabajo con niños muchísimos años. Cuando te llegaba el chaval, ya o con 12 o 13 años, venía a la consulta, largaba ahí lo que tenía que largar, se encontraba así contento, venía con ganas, los padres dejaban de venir, interrumpían el tratamiento. ¿Por qué? Porque los cambios que aparecen en la consulta con el chaval le estaban facilitando el hablar de cosas que a los padres no interesan. Es mejor tenerlo enfermo o tenerlo poco rarillo que no más libre. A mí me ha dolido muchísimas veces cuando chavales que hacían progresos, me viene el recuerdo un chaval de 16 años que escribía unas poesías fantásticas, hacía unos escritos fantásticos. Me venía, los primeros meses de tratamiento fueron horripilantes, como podéis imaginaros. Venía, disfrazado de cualquier mierda, tal. Empezamos a descubrir esa faceta. Cambió. Los padres dejaron de pagar y tuve que interrumpir el tratamiento. Me dolió en el alma. Claro, posiblemente había elementos que yo me identificaba con él, vale, de acuerdo. Acepto esa parte, porque los humanos somos así. No piensas, oiga señor, déjele, igual mañana este sujeto es un poeta maravilloso o es un escritor de fama. No me interrumpa su tratamiento. No por mí. También hay una parte de decir, joder, yo como porque viene este paciente. La parte económica también hay que ponerla en la ecuación, Pero piensas en él y dices, joder. Entonces las identidades, la identidad que se adquiere a través del diagnóstico muchas veces paraliza el propio proceso, porque nos viene muy bien. Yo como tengo eso, ya me quedo. Y claro, vale, es posible que eso que tienes sea difícilmente modificable, pero podríamos modificar aspectos de las relaciones familiares, podríamos cambiar aspectos de tu vida cotidiana. Eso cuesta. ¿Por qué? Porque en el fondo ya me he habituado a ese sistema de funcionar. Ya estoy en ello. Y os voy a tener que dejar, por respeto también a la hora, porque creo que hay ya 137 personas que me han dicho que encantados, que ya se van. Pero agradeceros a todos. Aquí veo, no voy a decir nombres, pero alguno que incluso habla lo he conectado desde Inglaterra, joder. O sea, me emociona el veros. A la mayoría no os conozco, a unos pocos sí, porque la formación grupal tiene esa cosa que nos junta y nos acerca a niveles muy, muy íntimos. Agradeceros a vosotros vuestra presencia. Estoy preparando un trabajo que tiene que ver con la agresividad y el COVID. Creo que tiene que ver con las reacciones que aparecen en la sociedad y en el gobierno. Pero bueno, esto todavía está verde y cuando lo tenga, pues os lo comentaré. Sé que han quedado más de 150 personas fuera del poder estar hoy. Entonces, muy probablemente, la próxima semana o la otra, lo tengo que acabar de hablar con mis compañeros de Madrid, organice la misma para quienes no han estado. A ver, si alguien quiere volver a oírla, lo diré diferente, porque estas cosas son así, pero que también encantado, no tengo ningún inconveniente. No voy a decir, usted no porque ya estuvo, no, eso no.
Pero que muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, la paciencia que habéis tenido con mis fallos informáticos y, en fin, que ahí os dejo. Muchísimas gracias.